Bien, estamos con Santiago Cobalados. Muchas gracias por haber venido. Por favor, buenas noches. Buenas noches. Y usted que es filósofo, y Clara hablaba de la verdad. La verdad, la necesidad de saber qué pasó. ¿Es una necesidad, usted cree, importante? ¿Estamos preparados para la verdad? ¿Nos interesa la verdad? Yo diría que todo lo que está sucediendo pone de manifiesto que hay algo que precede al interés por la verdad, que es la posibilidad de presentar la conjetura como verdadera, es decir, la presunción. El país se despedaza por tener la posibilidad de que el poder importe más que la verdad, que la verosimilitud de una conjetura pese más que el conocimiento de los hechos. Creo que es un indicio muy importante de la crisis política que está viviendo la Argentina, porque en esta confrontación entre quienes se disputan el monopolio de la verosimilitud tratando de homologarla a la verdad, lo que uno advierte es que las instituciones de la República principalmente revelan una fragilidad notable. Por ejemplo, lo que decían ustedes en el editorial acerca de que hay territorios sagrados. La República está escindida y hay territorios que no forman parte de lo que la justicia puede considerar su derecho a investigarlos, a ponerlos en condiciones de ser analizados como si no fueran parte del territorio nacional. Entonces, el retroceso de la justicia frente a esta presunción, la del derecho sagrado a la autonomía, habla de la fragilidad institucional de la justicia. Este aluvión de conjeturas que pesa sobre los hechos antes de conocerlos, restándoles complejidad, prueba hasta qué punto la disputa es disputa por el protagonismo y no por el conocimiento. Entonces la verdad, que parece un tema abstracto, una cuestión que interesaría a los filósofos, porque tendría una universalidad completamente inconsistente y retórica, termina por ser el espejo donde el país debe verse reflejado. Y la verdad del país es la fragmentación y la búsqueda de un protagonismo a cualquier precio. Claro, fíjate vos que en un tema tan delicado como el de Santiago Maldonado, se está discutiendo en los medios si lo plantaron, si no lo plantaron, a quién le conviene que lo hayan plantado, a quién no. Realmente es la banalización de un tema que es dramático. Es la banalización de la muerte, que no es algo que por primera vez ocurre en el país. Es la banalización del crimen. Lo mismo ocurrió con Nisman. La muerte de Nisman cayó rápidamente en manos de la conjetura y de la especulación. Y esto no ocurre en nuestro país casualmente. Nosotros vivimos en un contexto donde la muerte suele ser el objeto de una instrumentación perversa por parte de la información y de la ideología, mucho más que de un conocimiento detenido, paciente, dramático y ético. ¿Y qué será? ¿Demasiados programas de televisión, demasiados programas de chimento de televisión o demasiados periodistas que no tienen nada que decir o demasiado uso político de las partes? Hay una crisis del lenguaje, ¿no? Que es la posibilidad de entender que las palabras están al servicio de cualquier punto de vista y no son una responsabilidad subjetiva. Cuando las palabras dejan de ser una responsabilidad subjetiva, se convierten en consignas y clichés. La política en la Argentina está invadida por las consignas y no por el pensamiento. Pensar es poder ofrecerle al electorado la reflexión y no la certeza. Claro. Es una ayudar a diferencia. pensar. Ayudar a pensar. Pero cuando uno se presenta fundamentalmente como un tuteador, vos sabés que yo te puedo ayudar. Cuando uno ingresa a ese nivel de intimidad retórica y ficticia, es porque no está buscando un auténtico acercamiento. Se postula de entrada como un representante de la intimidad del otro. El tuteo hay que ganárselo a través del tiempo y del cuidado del vínculo con el otro. Fíjate vos que en la línea de lo que vos decís, Santiago, lo que se vio en materia de propaganda política son 75.000 horas de televisión y radio. Fue de una pobreza. Yo hace tiempo
que no veo una pobreza en la propaganda política como la que he visto este año. Sumémoslo a lo que antes decía, pobreza en la propaganda política y una convulsión generada por esta confluencia entre la tentativa de introducir esclarecimiento por vía de la justicia en el campo de la acción política y al mismo tiempo una fragmentación notable en esta idea de instrumentar la muerte y el sufrimiento en favor de una tendencia y de un propósito. La Argentina no está bien. No está bien y su fragilidad se pone de manifiesto en el periodismo, como recién decía Ceferino, en la política, en la justicia, en todos los órdenes que son fundamentales como expresión de la unidad del país y en este hecho de que no tengamos capacidad de homologar la ley a la ecuanimidad, sino ponerla al servicio del poder. Ahora, ¿qué responsabilidad de las personas, de los especialistas que tienen a su cargo la autopsia de este cuerpo encontrado? No, sí. Porque creo que está todo dado para que esta vez no se equivoquen y que sea conclusiva. No importa esperar lo que haya que esperar, se esperará lo que se tenga que esperar, pero ¿no me parece a usted que es a diferencia siempre pensando en lo que pasó con Nisman, es una nueva oportunidad que tiene la justicia de hacer justicia? De hacer justicia y de proceder de conformidad con un interés no sectorial, de no estar condicionada por el poder político. Y esto me parece decisivo. Ahora, también es muy importante vincularlo a lo de Nisman, porque en el fondo de esta cuestión lo que está en pie es si la justicia es capaz de proceder con seriedad o va a seguir el camino de la retórica en sus pronunciamientos. En el caso Maldonado hubo un primer momento en el que alguien decidió algo y luego hubo que volver marcha atrás, dar marcha atrás, nombrar una nueva persona responsable. ¿Qué son estos vaivenes? ¿Qué están indicando? Que no se sabe con quién proceder de una manera confiable. Se va a los tanteos. Santiago, y en el caso Nisman, yo leí un reportaje que te hizo Clarín. Vos decís una frase que creo que es una de las más contundentes que he leído. A Nisman no lo mató un individuo, lo mató un proyecto político. Sí, sí. Es gravísimo esto. Lo entiendo, pero realmente es de una contundencia. Es un fiscal de la nación el que fue muerto. Es un fiscal de la nación. ¿Y eso qué significa? Que el terrorismo de Estado no cesó en el país. Que el terrorismo de Estado ha seguido. Y que no es obra de un momento de nuestra historia, sino que se prolongó en el tiempo. Y esta prolongación en el tiempo de la violencia que se ejerce sobre una investidura de esa magnitud prueba hasta qué punto el país no está preparado todavía para inscribir su acción política en el marco de la vida constitucional. Entonces, si tratamos de aclarar lo que sucede con nuestros muertos, si son o no son asesinados, si son o no son víctimas de la desmesura y del desenfreno, es porque de alguna forma queremos inscribir el país en otro orden político. También lo decían en el editorial, recién lo mencionaba Ceferino. Esto es una gran oportunidad. La pregunta es saber si lo es para la nación o lo es para el oportunismo. Ahora, hablaba usted de la palabra, de la superficialidad. Hablando de una persona que le ha dado mucho, en mi opinión, a la República, como Lilita Carrió, ¿cómo explica los deslices de los últimos tiempos? Es difícil explicárselo. Yo lo que puedo decir es qué efecto producen justamente en quien, teniendo la credibilidad que genera una instrumentación tan seria del lenguaje y tan apropiada en infinidad de ocasiones, cuando se produce un deslizamiento de esta naturaleza, uno advierte cómo allí donde hay confiabilidad en el lenguaje de pronto se puede quebrar y qué efectos produce. Yo diría que ella puede reconsiderar críticamente el valor de su enunciación si toma en cuenta el efecto que produjeron esos deslizamientos. Si consideramos su papel en el gobierno, yo creo que su función primordial en el gobierno es restituirle seriedad al lenguaje, reconciliando la ética con la política en la medida de lo posible y en una línea de trabajo incesante. Cuando se corre de ese lugar, cuando se produce un deslizamiento, lo que verdaderamente se siente es una profunda desorientación cívica. Santiago, ¿cómo ves
Estamos a 48 horas de las elecciones. El rol todavía central de Cristina Fernández de Kirchner y este peronismo que anda en búsqueda de un nuevo liderazgo, con otros valores. ¿Cómo estás viendo a más de la mitad del país? Porque sí, más de la mitad del país sigue votando algún tipo de peronismo. Sí, sin querer caer en un planteo darwinista que nos lleve a pensar que la sobrevivencia es un atributo del más fuerte. Lo que es verdad es que se está luchando por la supervivencia, tanto en el kirchnerismo como en el peronismo. Lo que ocurre es que, creo yo, el peronismo acepta el desafío de reconstruirse como una figura que se sitúa ante el porvenir, mientras que el kirchnerismo tiene un diagnóstico terminal sobre el futuro. Quiere ir hacia el pasado. Sus argumentos son los de volver. Los del peronismo son los de ver si puede salir del pasado. Si lo podrá o no, este es el dilema del peronismo. Pero el kirchnerismo tiene claro que el futuro está en el pasado. Ahora, hoy el futuro parece ser de Cambiemos. Y a mí, que me interesa mucho el peronismo, en este momento me interesa más Cambiemos. ¿Qué podrá pasar con ellos después del 22 si es que ganan las elecciones, sacan un 40% de los votos? Hubo algo interesantísimo en las PASO. En las PASO, Cambiemos logró la predilección levemente mayoritaria de la gente sin haberle brindado todavía el respaldo económico que la gente necesita. ¿A qué pregunta lleva esto? ¿Por qué nos votaron si no logramos satisfacer esa demanda? Evidentemente nos votaron, dirían, creo yo, los representantes de Cambiemos, porque hay una conjunción notable de fatiga con respecto a los que proponen más pasado y de necesidad de orientar la sensibilidad pública hacia un camino distinto del que proponía la bandera, que se vayan todos. Parece que no, todos no. Es necesario que la política se restituya en el país. Hay una enorme apuesta social por la reconstrucción política de la Argentina. Política, y esto no solo quiere decir económica, esto quiere decir cívica, educacional, cultural y internacional. El gobierno tiene que estar a la altura de un desafío donde la complejidad no admite más simplificaciones. Ahora, es muy interesante lo que decís, porque si gana Cambiemos, como estarían marcando las encuestas, es que la gente está privilegiando una cantidad de valores por encima de su situación personal. Vamos a ver si la dirigencia política está a la altura o no de esta señal tan interesante que está dando la sociedad argentina. 1983, Raúl Alfonsín. En el 83 ocurre lo mismo. En el 83 se vuelve a privilegiar la idea de un proyecto esperanzador que tiene que ver con la reconstrucción del significado de la Constitución Nacional. Ahora tenemos que devolver el valor a nuestra Constitución desde el campo de la política. Es la dirigencia política la que tiene que responder con constitucionalidad a la confianza de la gente. Una confianza que no es definitiva, que es el resultado también de la falta de alternativas políticas. Vamos a ver si Cambiemos ayuda a comprender que lo complejo no demanda una postura de paternalismo, sino una seria convocatoria a una alianza de trabajo donde el discurso político, creo yo, debe dejar de sonreír tanto y empezar a estar más serio. Ahora, claro, usted diría que si gana Cambiemos, se habrá derrotado ese temor al que vuelva al pasado. Y por lo tanto, habrá que hacer que ese futuro se transforme en presente. Una salvedad. Yo no diría que se ha derrotado, sino que se necesita que se derrote. Cambiemos va a ser depositario de una exigencia social enorme, que esté a la altura de las transformaciones que la sociedad está pidiendo. Y para eso no solamente hacen falta planes, hace falta sensibilidad política para entender la demanda ético-cultural que significa esto. Bueno, hay una tensión dentro de Cambiemos, vos lo sabés muy bien. Sí. Que suponete que gana las elecciones, que se ha ganado por la soberbia, nosotros solos, y otros que dicen, no, a pesar del triunfo, va a ser necesario un programa de consensos.
¿por dónde nos inclinaremos? Yo diría que no tenemos alternativa. Quizá no optemos por los consensos, pero eso significará volver a reincidir en el error. Optar por los consensos significa hacer una convocatoria transversal a los partidos políticos para que entiendan que o el porvenir es de la política en el marco de la Constitución o nos despolitizaremos progresivamente de nuevo y habrá que reemplazar la política por la simulación. Santiago, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. A ustedes, Muy amable. Muy amable. Ya continuamos.